Muy buenos días, hermanos. Me alegra una vez más estar esta mañana aquí parado, tratando de eh, no extrañarles demasiado. Es difícil porque siempre que uno llega a este lugar hay muchos recuerdos. Eh, Esta ha sido una semana, no sé para ustedes, pero se ha pasado muy rápido el tiempo y he estado pensando mucho en algunas personas porque cada vez escucho más personas afectadas por este tema de la pandemia, del COVID, y ahora no es tan lejano como hace algunas semanas. Es decir, que algunos familiares, algunos incluso hermanos no de esta congregación directamente, pero sí hermanos muy cercanos ya están eh, positivos para el COVID y incluso algunas personas familiares están en este momento en cuidados intensivos. Entonces, pues no hemos mencionado mucho al respecto y quiero incluirlos a ellos dentro de nuestra oración, pidiéndole a Dios que le dé fortaleza a todas las familias que estén luchando con sus familiares, con sus amigos, con sus hermanos, por esta razón. Bien, entonces voy a empezar esta mañana orando. Antes de hacer la introducción del mensaje, me gustaría orar por las personas que acabo de mencionar. Y si usted puede pensar en alguien ahí en su casa también que esté sufriendo por estas dificultades de salud por las que estamos atravesando en el mundo entero, pues voy a invitarle que se una a esta oración y de una vez oramos por este mensaje en Romanos capítulo 9. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque definitivamente no hay a otro lugar a donde ir, no hay a quien más a quien acudir, Señor, sino solamente a ti. Tú eres el autor de la vida y tú eres quien puede decidir cuándo tomarla. Por tu misericordia, por tu gracia, Señor, nos has regalado salud y años en los que podemos testificar, Señor, de tu fidelidad, de tu misericordia, de tus bondades. Sin embargo, Señor, todos en este mundo somos conscientes de que desde el día en que llegamos, Señor, sin nada, eh, estamos listos para también salir de este mundo, Señor, sin nada. Y oramos, Señor, que la muerte que hoy día está en latente nos haga conscientes de la vida que tenemos, del regalo que nos has dado y que nos permita, Señor, a través de tu palabra, Señor, poder acercarnos más a ti. No dejes que nos acostumbremos a ninguna dificultad en la que no puedas tú ser exaltado a través de tu iglesia y de los dones que nos has dado. No dejes que cualquier cosa, Señor, robe la bendición de poder engrandecer la gloria, Señor, que tú quieres tener a través de cualquier circunstancia. Ayúdanos, amplía nuestro entendimiento, nuestros instintos, Señor, para que podamos, como hijos tuyos, responder a la gracia que nos has otorgado. Desde ya pedimos, Señor, por la predicación de este mensaje, por las palabras mías, Señor, que sean dirigidas por ti, por tu Espíritu, para que lo que Pablo escribió, Señor, inspirado también por tu Espíritu, sea útil y herramienta en tus manos para la transformación de cada uno de nosotros. Gracias por ser tú ese Dios soberano a quien acudimos esta mañana, Señor. Oramos pidiendo una bendición muy especial para cada persona que a esta hora está en una clínica, en UCI, Señor, luchando entre la vida y la muerte. Especialmente oramos por aquellos que no han conocido a Cristo o por aquellos que en algún momento escucharon, pero endurecieron sus corazones. Oramos, Señor, para que tú obres con poder y les des la oportunidad, Señor, de ser tus hijos, que no salgan más personas de este mundo sin que tu gracia les alcance, Señor, y ellos obtengan el regalo de la vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo. Oramos que nos uses, Señor, que nos permitas seguirnos cuidando, que nos permitas seguir hablando a quienes están a nuestro alrededor. Gracias, Señor, por esas personas y por todo lo que tú puedas hacer por ellas. Oramos también, Señor, que alientes a los familiares quienes han perdido ya algunos seres queridos y oramos, Señor, para que les des fortaleza a cada uno de ellos.
Ayúdanos, Señor. No queremos escuchar que hay más hermanos ni personas cercanas a nosotros sufriendo por esta pandemia. Glorifícate tú en tu pueblo, Señor, y haz que nosotros, Señor, nos gocemos en tu presencia a pesar de las circunstancias. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, gracias. No es usual que empiece el mensaje de esta forma, pero he estado pensando toda esta semana en esto y por eso no quería dejarlo simplemente como algo más del mensaje y perder esa oportunidad de poder orar con ustedes como ya lo hicimos. Vamos a seguir aquí con nuestra serie de Romanos en el capítulo 9. Quienes han venido acompañándonos en esta serie titulada El poder del Evangelio, Romanos, saben que estamos en el capítulo 9. Y la semana pasada Dios nos permitió llegar hasta el versículo 13 y hoy vamos a retomar ahí en el versículo 14 en adelante. Entonces, abran sus Biblias ahí en Romanos capítulo 9, versículo 14. Ahora, yo estaba pensando en la marcha de estos mensajes porque honestamente a veces es difícil eh, extraer toda la luz que irradian estos pasajes y uno se enfoca en algún aspecto del pasaje, pero seguramente deja de un lado otros aspectos. Pero si me ayudan o si ustedes pueden tener en cuenta cuando escuchen el tema de hoy, todo el libro, eso nos ayudará a mantener mucho más ancladas las verdades que vamos a escuchar y contextualizadas. Entonces, recordemos que Pablo está hablando a los hermanos en Roma, creyentes, que estaban luchando con algunas cosas como cualquier otros hermanos que están tratando de crecer en su fe. Y básicamente lo que Pablo, el mensaje de la carta de Romanos, tiene que ver con que Dios les ha justificado, ¿sí? Y que es una justicia a través solamente de la fe. Todo la carta tiene que ver con este gran tema, pero pues Pablo desde el capítulo 1 arranca mostrando las razones por las que Dios ha hecho esto y habla de la culpabilidad del hombre. Y bueno, hemos ido capítulo a capítulo mostrando cómo Pablo ha ido desarrollando este tema. Llegamos al capítulo 9 donde él centra la salvación de Israel y hace una reflexión de Israel pensando en el pasado de ellos. Entonces la semana pasada les dije que es como si un padre tratara de recordarle a sus hijos algo que pasó y que es necesario que ellos recuerden para que piensen de nuevo quién es ese Padre eterno y por qué Dios obra como ellos lo están viendo. Entonces vimos en ese contexto, en ese orden de ideas, vimos dos ejemplos que el mismo Pablo mencionó aquí en el capítulo 9, en los versículos 9 al 6, él mencionó el ejemplo de Ismael y Isaac. Luego vimos el siguiente ejemplo, pensando otra vez en ese Israel del pasado, que era Esaú y Jacob. Y hoy vamos a ver los dos ejemplos siguientes, que es el ejemplo de Faraón y los ejemplos de los profetas que también menciona Pablo. Sin embargo, pues ya tengo que decirles que nos vamos a detener más en el ejemplo de Faraón. Bien, entonces ahí es donde estamos y vamos a continuar. Ahora, yo quiero que ustedes, además de pensar en estas cosas, vayan haciendo aplicaciones en su vida, ¿sí? Porque uno puede aislar estas verdades porque estamos hablando de Israel, estamos hablando de la iglesia en general, pero recuerde primero que usted es parte de la iglesia y segundo, que hay principios en toda la Biblia que podemos ir aplicando también en nuestra vida. Porque a veces menciono cosas y no me da el tiempo para de pronto realzar más un principio, pero usted puede también notar eso en la lectura. Bien, entonces, sin más preámbulos, empecemos a leer en el versículo 14 y vamos leyendo. Y no vamos a leer todo de una vez, solamente vamos a leer del 14 al 23 y luego retomamos ahí en el 23. Listo, dice entonces, como ya oramos, dice entonces la palabra del Señor de esta forma. Versículo 14. Empieza Pablo con una serie de preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así no depende del que quiere
ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que, escuchen, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Amén. Deberíamos orar una vez más, pero no lo vamos a hacer. Es maravilloso todo lo que el apóstol Pablo ha dicho en pocos versículos, ¿sí? Y sobre todo porque Pablo trae una vez más aquí un ejemplo del Antiguo Testamento y lo resume de una forma tan simple, pero a la vez que tiene que impactar la mente de los judíos con lo que él está diciendo. Recordemos que ya les había dicho a los israelitas que no era por su linaje, ¿sí? Que no tenía que ver con el linaje de ellos, que Dios iba a cumplir sus promesas, pero no tiene necesariamente que ser por el linaje de ellos, ¿sí? Tampoco por las promesas que había hecho a Esaú. Y Pablo declara con mucho más, perdón, o lo declara de una forma más sencilla aquí al decir que él tiene misericordia del que él quiere tener misericordia. El mensaje lo he titulado esta mañana, las salvaciones del Señor. Entonces, si pensamos que las salvaciones del Señor, ¿por qué nos cuesta a nosotros pensar que Dios haga las cosas como las vemos en este capítulo? ¿Sí? Nos resistimos, o algunos se resisten a pensar en la forma en que Dios ha obrado a través de la historia. ¿Sí? Y incluso hay diferencias en la misma teología por estas razones, al pensar que Dios no puede unir a un pueblo con tantas diferencias, Israel y su iglesia, ¿sí? O simplemente que no se trata de dos pueblos, sino que uno que está completamente unido. Sin embargo, Pablo otra vez nos hace recordar, ¿sí?, quién era Dios, quién era el Dios en quien ellos habían creído. Quizás estos versículos, los primeros dos versículos, aquí en el capítulo 9, en los versículos 14 y 15, leámoslos una vez más. Recordemos cómo dicen: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Quizás este sea uno de los ejemplos más extraordinarios que Pablo haya usado en el libro de Romanos, porque conlleva la idea de un Dios no solamente que hace lo que quiere, sino de un Dios que es justo y al mismo tiempo soberano en la forma que Él quiere hacer las cosas. Como una serie que estudiamos aquí que se llamaba los ecos del Éxodo. Y uno puede ver esos ecos a través de la Biblia porque, como vemos aquí, Pablo menciona sucesos que ocurrieron ahí en Éxodo que fueron trascendentales para el desarrollo de la historia, no solamente de los israelitas, sino de la salvación del pueblo de Dios. Y por eso es importante entender estas cosas. En los primeros cristianos en Roma debían o deberían ayudar a despejar sus dudas cuando entendieran esos ecos del Éxodo. ¿Sí? Cualquier duda que ellos tendrían o que hubieran podido tener de la injusticia de Dios para salvar a su pueblo, se debería contestar a la luz de esos hechos del Antiguo Testamento.
pero necesitaban recordarlo. Y una de las cosas que más afecta al pueblo cristiano es precisamente la falta de memoria. Se nos olvida muy pronto lo que Dios hace. Se nos olvida de dónde Dios nos rescató. Se nos olvida que éramos esclavos. Se nos olvida que fue por la pura gracia de Dios que hoy somos sus hijos. Y por eso es tan importante hacer este análisis de recordar lo que Dios ha hecho. Entonces, si usted hace una lectura detallada, o bueno, una lectura solamente de Éxodo, detenidamente, usted puede llegar a la conclusión de la forma en que Dios obra en el libro de Éxodo y se va a dar cuenta que Dios obra como Él quiere, cuando Él quiere y con el que Él quiere. ¿Sí? Usted ve obrando a Dios de una forma tan singular ahí, que obviamente para Moisés eso describe el gran yo soy, el Dios que Dios se había presentado a Moisés. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Son palabras que Dios le había dicho a Moisés. La respuesta de Faraón a los hechos que Dios orquestó fue tan predecible para Moisés como frustrante. Porque primero Dios le pide hacer algo a Moisés, pero Moisés le dice, pero voy a endurecer el corazón de Faraón. Y uno dice, bueno, ¿cómo entender eso? ¿Sí? ¿Cómo entender esto? Que te pongo un trabajo, pero te la voy a hacer más difícil, más o menos es la idea. ¿Sí? Pero eso tenía una finalidad, eso tenía un propósito incluido, que vamos a ir entendiéndolo más como en las palabras de Pablo, por qué Dios obra de esa forma. Dios se encargaría no solamente en el éxodo de abrir los ojos de Faraón, sino al mismo tiempo aumentar la fe de Moisés y preparar al pueblo de Dios para que ellos creyeran y fueran rumbo a la salvación. Y todo diciendo simplemente que iba a endurecer el corazón de Faraón. O sea, muchas veces nos detenemos a pensar en Faraón porque es el centro ahí del asunto, pero todo tiene que ver no solamente con ese hombre, sino con las naciones mismas que están alrededor observando la forma en que Dios obra soberanamente con esos dos pueblos, con los egipcios y con Israel especialmente. Entonces, claro, Dios no desaprovecha una sola oportunidad para Él traer gloria a sí mismo. Y era lo que Él estaba tratando de hacer con las palabras que dice a Faraón. Ahora, yo estoy leyendo, solamente por casualidad, estamos leyendo con mi familia el libro de Éxodo. Y nos detenemos a pensar en los detalles, en la historia, en cómo eso ocurrió. Y realmente uno disfruta pensar en que el Dios que Moisés tenía es el mismo Dios nuestro, ¿sí? Pero por alguna razón parece que no. Y simplemente es porque hemos olvidado algunas cosas. Ahora, déjeme decirle algo. Imagínese que Faraón hubiese respondido a la primera plaga. O sea, Faraón dice, listo, váyase, pueden ir con su pueblo, vayan y sírvanle a su Dios, como están diciendo. ¿Qué habría pasado con Moisés y con el pueblo? Bueno, no solamente que hubieran perdido una muy buena oportunidad de exaltar a Dios, sino que era a través de esas circunstancias que ellos iban a creer en Dios, que iban a afirmar su fe y que iban a ir conociendo a ese gran Dios. Porque recuerde que se habían alejado de él, por eso estaban sirviendo como esclavos ahí en Egipto. Entonces, eso tenía de alguna forma, ellos tenían que recuperar la imagen de ese Dios. Y sin embargo, el pueblo dejó de creer con tanta facilidad. Solamente 10 plagas, uno dice, bueno, con una hubiera sido suficiente, ¿sí? Pero 10 plagas, y no solamente 10 plagas, sino que después de las 10 plagas, Dios los guía de una forma tan singular a la tierra prometida y los atraviesa por un mar, abriendo el mar en dos, dirigidos por un hombre con un palo, con una nube enfrente y otra nube detrás, o bueno, con una nube en medio de ellos, porque en el mar esa nube los separaba a los israelitas de los egipcios para que no lograsen estar cerca uno al otro. Y yo no puedo dejar de pensar en esa escena donde todo este pueblo va atravesando de noche, porque era de noche, y con esa columna de fuego que era Dios guiándolos y a sus espaldas sus enemigos. ¿Qué estaría pasando por la mente de estas personas?
Ahora, si usted lee detalladamente Éxodo, hay cosas que le van a producir tristeza, porque algunos todavía, a pesar de lo que estaban viendo, seguían siendo incrédulos. Bueno, no somos tan diferentes. Estamos en medio de una pandemia y en este momento donde todos deberíamos estar volcados en una adoración absoluta a Dios, todavía estamos entretenidos con el temor que experimentamos por algunas cosas, con nuestros enemigos, con nuestros afanes, con nuestras deudas, con nuestros temores, con nuestros propios ídolos, porque se nos han escapado de las manos el trabajo, lo que de alguna forma hacíamos con tanta facilidad. Y hemos dejado de un lado de adorar a ese maravilloso Dios que el único propósito que tiene en medio de esta pandemia es que lo glorifiquemos. Hágase la pregunta, solamente haga este análisis y piense cómo es su vida de oración. Si su vida de oración, su vida de devoción, no solamente de oración, su vida de devoción es mejor hoy que antes de la pandemia. Y entonces la respuesta a esa pregunta lo ayudará a usted a pensar realmente si lo que estamos haciendo, o perdón, si lo que Dios está haciendo con esta pandemia nos ha ayudado a nosotros de alguna forma para acercarnos a Él y ver el gran plan de salvación que Él tiene para sus hijos. Porque todo lo que Dios ha hecho desde Éxodo hasta lo que vemos aquí en Romanos capítulo 9 tiene que ver con eso, con el plan de salvación, con que Dios se ha exaltado, glorificado y los medios de gracia a través de su Hijo Jesucristo sean reconocidos para que cada uno lleguen a Él. Y por eso hacemos este tipo de reflexiones. Llegar al otro lado del Mar Rojo les permitió no solamente contemplar al único Dios perfecto, justo, soberano, capaz de librarlos de su esclavitud. Lean por favor, si pueden, esta tarde en su casa, Éxodo capítulo 14 o desde el 13, 14, 15. Esos capítulos son maravillosos, ¿sí? Y si no hubiese respondido Faraón de esta forma, si Dios no hubiese endurecido el corazón de Faraón, los hechos hubieran sido diferentes, ¿sí? Y la historia también, por supuesto. Y de hecho no hubiéramos tenido tampoco ese cántico de Éxodo capítulo 15. De pronto ustedes, algunos lo conocen, ¿cierto? Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó, ¿cierto? Y son cosas que parecen graciosas, pero son historias de hechos memorables que deben exaltar quién es nuestro Dios, la belleza de nuestro Dios. Miren los versículos 16 al 18. Dice el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Escucharon bien ese versículo? Si alguien todavía tiene dudas de quién depende la salvación, sea israelita, sea judío, sea gentil, ¿de quién depende la salvación? Aquí está la respuesta. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios obró de esta forma? ¿Por qué Dios está obrando en esta forma hoy? ¿Por qué el Señor está permitiendo que ocurra esto? ¿Acaso este versículo está aislado de nuestra realidad? Sí, yo sé que no somos ni Pablo ni los israelitas, vivimos en un contexto muy diferente, en una cultura completamente diferente, pero nuestro Dios es el mismo y Él quiere que lo exaltemos, que su nombre sea anunciado a través de estas redes sociales. ¿Cuántos de ustedes se han propuesto compartir este mensaje? Bueno, no tiene que ser un mensaje de la palabra de Dios a otra persona que usted sabe que necesita porque no es creyente. Y no lo hacemos por nuestros temores, porque le tememos más al hombre que a Dios mismo. Hermano, y lo que Dios quiere es, y dice, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, para mostrar mi poder.
Yo no sé si usted ha visto estos días el poder de Dios, pero si hay algo que ha quedado claro y bien plasmado en esa pandemia, es que Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte de toda la humanidad y que debemos doblar nuestras rodillas para lograr alcanzar su misericordia. Ahora miremos el versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece, endurece. Al que quiere endurecer, endurece. ¿Escuchó bien? Al que quiere endurecer, endurece. La misericordia de Dios, nadie tiene problema con esto. Todo el mundo quiere experimentar la misericordia de Dios, es bien recibida, porque la misericordia de Dios es cuando Él simplemente nos libra del juicio que merecemos. Entonces, ¿quién no quiere experimentar su misericordia, verdad? Antes nadie quiere sentirse ajeno a su misericordia. Pero esto de un corazón endurecido, está bien que recibamos misericordia de Dios, pero que Dios endurezca el corazón. Ahora, quiero decir que sí, Dios endureció el corazón de Moisés, eso, perdón, de Faraón, eso lo vimos y lo vamos a ver ahorita otra vez nuevamente en algunos pasajes, ¿sí? Si usted quiere leer otra vez Éxodo capítulo 9, versículo 16, ahí lo va a encontrar, ¿sí? Bueno, pues lea todo el capítulo 9, pero hermanos, cuando, cuando hablamos de este corazón endurecido, no cae también porque da la idea de algo que no nos beneficia tanto, ¿sí? O no beneficia tanto al que tiene el corazón endurecido. Al menos 7 veces en el libro de Éxodo dice que Dios endureció el corazón de Faraón. La palabra hebrea describe el corazón endurecido como una actitud o un corazón obstinado. Eso simplemente para decir que es esa persona que es obstinada y no quiere ver lo que Dios le quiere mostrar. Ahora, no siempre necesitamos a Dios para eso. De hecho, varias veces aquí en Éxodo vemos que Faraón endureció el corazón por sí mismo. Otras veces dice que Dios lo hizo. Pero cuando vemos nosotros que no fue la única persona tampoco, porque no fue solamente Faraón, ahí por lo menos en el Antiguo Testamento hay varios ejemplos, un rey llamado Sehón, sí, en Deuteronomio capítulo 2, versículo 30, los mismos israelitas, porque Dios dice que en algún momento también endureció el corazón de ellos, y en el Nuevo Testamento podemos ver la actitud obstinada incluso de algunos de sus discípulos. Incluso si tú y otro que escucha este mensaje pudiera tener esa actitud de obstinada, de negar, de reconocer lo que Dios está tratando de hacer en tu vida, ya simplemente podemos hablar de un corazón endurecido. En todos los casos de Faraón, Dios usó un corazón obstinado para mostrar sus atributos, su poder, su gloria, su soberanía, su sabiduría, su amor, su bondad, su misericordia, su santidad, su justicia, su rectitud. Todo, de todas estas cosas Dios se valía para mostrar su grandeza. Atributos que lo describían a Él como el verdadero, el único Dios e incomparable. Entonces, cuando nosotros vemos por un lado la misericordia de Dios cayendo sobre los gentiles y por otro lado eh, eh, a los judíos o a los israelitas endurecidos, pues a veces son cosas que uno no podemos entender, ¿sí? Otra vez el ejemplo de Faraón nos ayuda un poco más a entender eso, ¿sí? Es yo la llamo una acción doble. Y esta acción que algunos cuestionan se puede ilustrar de la misma forma en que un objeto dado reacciona cuando es confrontado por un agente exterior. Depende exclusivamente de la naturaleza de tal objeto lo que va a pasar. Yo sé que hasta ahí no me han entendido mucho, pero déjenme darles un buen ejemplo. O sea, lo que estoy diciendo es que eso depende de la reacción de un objeto, ¿sí? De cómo va a responder eso, exclusivamente de la naturaleza en cómo responde ese objeto. Pero déjenme ilustrarlo de la siguiente forma. Imaginémonos que una escena invernal
en la Sierra Nevada, donde nacen algunos de los ríos de esa parte del país. Estamos ahí en la Sierra Nevada. En ambos lados del río notamos que el agua está congelada, ¿sí? Y donde finaliza el agua hay arena empapada, pero ahí está la arena simplemente a la vista. Y de repente sale el sol con toda su fuerza y mientras derrite el hielo y deja que el agua baje a las ciudades, al mismo tiempo que sale ese sol y derrite el hielo, en ese mismo instante, el mismo sol incandescente le pega a la arena, la convierte en barro y la endurece. Así ocurre cuando dice que Dios endurece el corazón de alguien mientras éste mantiene su duro corazón, derrite Dios el corazón de otros con la misma acción. Una misma acción que beneficia a unos y en otro caso endurece el corazón de otros. ¿Sí? Una acción con dos reacciones, pero que al final lo que desea Dios a través de esto es ser glorificado, ser exaltado. No siempre tiene Dios que hacer cosas sobrenaturales para endurecer el corazón de alguien como lo hizo en Éxodo, ¿sí? Por lo menos en cuatro oportunidades, en Éxodo capítulo 7, en Éxodo capítulo 8 y en el capítulo 9, y hay otro, creo que también en el capítulo 9, es donde dice que Moisés endureció su corazón. Ahora, nosotros tampoco necesitamos mucho para que eso ocurra. Y estoy seguro, hermanos, que de algo de lo que tenemos que cuidarnos en esta pandemia por la que estamos pasando es eso, ¿sí? Y no son cosas externas las que van a hacer que nos volvamos apáticos, que de alguna forma nuestra aptitud sea una aptitud obstinada. Simplemente si descuidamos nuestra vida, nuestra piedad hacia Dios, ¿sí? Si no somos personas piadosas, vamos a terminar así. Sin, o sea, no tenemos que hacer, o sea, lo único que tenemos que hacer es no hacer nada. Y entonces hemos tomado el camino para endurecer nuestro corazón. Ahora, no se preocupe por Dios, porque Dios va a seguir siendo Dios y Él se va a glorificar a través de eso, sin importar que tenga que darle disciplina a usted, a su familia o a quien tenga, pero Él va a ser glorificado a pesar de que usted endurezca su corazón. O si usted mantiene un corazón que se está derritiendo para seguir con la misma ilustración, porque está cerca de esa llama que es Él y Él sigue siendo glorificado. Mire cómo dice nuevamente Pablo aquí en el versículo 19. Porque aquí en el versículo 19, en adelante, versículo 19, hasta el versículo 24, él saca otra ilustración, podríamos decirlo así. Mire cómo dice el 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpas? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio otra vez su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. O sea, Pablo es tan claro y con esta ilustración Pablo presenta, o más bien responde a una posible objeción, porque algunos decían, como Pablo está haciendo la pregunta ahí, ¿por qué nos culpa entonces Dios si todo tiene que ver con la forma en que Dios hace las cosas? Y él mismo responde la pregunta con otras preguntas que él hace ahí después en los mismos versículos. Él dice, ¿dirá el vaso al barro al que lo formó?
¿Por qué me has hecho así? ¿Sí? ¿Quién, dice en el versículo 19, quién ha resistido a su voluntad? O sea, Pablo lo que está diciendo con sus preguntas y con las ilustraciones que usa aquí acerca del alfarero, describe toda la autonomía que Dios tiene con el barro para hacer lo que Él quiere, como Él quiere. Él es soberano en eso. Nosotros somos la masa y Él es el alfarero. Él nos da forma. Y a través de esa forma Él quiere ser glorificado. Simplemente el alfarero no tiene potestad sobre el barro con el que trabaja para hacer los vasos. Claro que sí. ¿Sí? ¿Qué puede decir el barro? No, él no puede decir, oye, dale más forma acá, ¿no? Cuando uno ve eso ahí en las imágenes, en las películas o en los videos, cómo se sienta el alfarero a trabajar con el barro, ustedes ven que él con sus manos da la forma que él quiere. El alfarero tiene esa potestad. Ahora, si entendemos lo que Pablo está diciendo aquí, que Dios tiene toda autoridad, Dios tiene toda potestad para hacer como Él quiere, para hacer, como Él dice en el 23, notorias las riquezas de su gloria, simplemente destinando con ese barro algunos vasos para gloria y otros para un uso deshonroso. Eso lo entendemos, porque ¿qué hace el fabricante de vasos? Los fabrica, ¿cierto? Y luego los ponen en un lugar, pero usted no sabe dónde van a ir a parar. ¿Cierto? Usted no sabe cuál es el destino de ellos. En el caso del alfarero, él no solamente los talla, sino que él también labra su destino. Es así como Dios obra, ¿sí? Dios trabaja de una forma como, como una forma única con nosotros, solamente porque Él quiere ayudarnos y atraernos hacia su salvación, que es el objetivo por el que Él nos ha hecho. Si Dios nos tiene en este mundo, otra vez es para lo mismo, su propósito central es para que le glorifiquemos, para que esas riquezas de su gloria sean exaltadas. Luego termina este pasaje hablando de dos profetas. Ese es el último ejemplo que Pablo trae del Antiguo Testamento. Oseas e Isaías. Dice los versículos 20 25 en adelante. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Increíble, ¿cierto? Y seguramente si usted ha leído Oseas, uno se queda un poco, la primera vez que yo hice lectura de Oseas, yo dije, ¿qué? O sea, uno sacude la cabeza y uno dice, ¿qué? Porque ustedes saben que Oseas se está comparando a Israel con una prostituta, ¿sí? Y la forma tan severa que Dios habla de los israelitas por su incredulidad, pero al mismo tiempo como en ese libro deja Dios tan clara su fidelidad y su misericordia con ese pueblo, porque deja claro que Él va a tener un remanente que siempre va a exaltar la obra de su pueblo por las promesas que Él va a continuar para la salvación de su pueblo. Aquí confirmamos no solamente la soberanía de Dios en relación con los gentiles, sino también con los salvos, con los que Él había profetizado. Ahora, si leemos detalladamente el libro de Oseas en el capítulo 2, el versículo 22, ahí cabe en la profecía, la iglesia, porque Él está diciendo que va a tener unos hijos de esa ramera. De alguna forma, como que entra a la historia los que no son hijos legítimos de Israel, o sea, los gentiles. Mire cuánto tiempo antes había profetizado Oseas esto. 750 años antes de que la iglesia estuviera, porque la iglesia empezó en Hechos capítulo 2. Entonces, de una forma maravillosa, Pablo trae estos ejemplos recordando no solamente los hechos del Éxodo, los ecos del Éxodo, sino las profecías de algunos hombres que eran referentes con relación a la historia de infidelidad y de fidelidad de Dios. El otro ejemplo es el profeta Isaías.
Isaías capítulo 9, versículo 27 y 29, 28 y 29. Predijo, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente sería salvo. ¿Mm? También Isaías capítulo 1, versículo 9. ¿Sí? Miremos solamente ese versículo. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Mm? ¿Y qué estaba diciendo Pablo en el versículo 27, 28 y 29? También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Cómo fueron esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra? Tuvieron que experimentar por el poder de Dios su justicia. ¿Por qué? Por incredulidad. E Isaías reconoce, si no hubiese sido por un remanente del pueblo, de los que creyeron, de los que Dios de alguna forma atraía hacia su salvación, para que abrieran sus ojos y creyeran, entonces Pablo reconoce que serían como Sodoma y Gomorra, un pueblo perdido por su incredulidad. Hermanos, quizás ustedes no se identifican tanto con estas historias del Antiguo Testamento, porque seguramente a quienes impactó muchísimo escuchar esto por primera vez fue a los judíos. Pero otra vez solamente tenemos que hacer mención de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No lleguemos tan lejos, no lleguemos al Éxodo. Vamos nada más al monte el Calvario para hacer memoria de lo que Dios ha hecho con nosotros. Cómo Dios nos ha libertado también de una esclavitud, cómo Dios nos ha sacado de allí. Y con qué propósito Dios hizo todo esto de que trajo a su Hijo a este mundo para vivir de una forma perfecta y tener una comunión con el Padre, para enseñarnos que Él y el Padre uno son. Y luego, voluntariamente ir a esa cruz, tomar nuestro lugar, sufrir en nuestro lugar para pagar el precio de nuestra condena del pecado y al tercer día resucitar. Esta es nuestra historia. Pero no podemos dejar esto ahí en el closet, en el archivador. Esta es parte de nuestra historia, pero también de nuestro presente. Y es por eso que Pablo trae estas historias también, porque él quiere recordar que nuestro Dios es el Dios de la salvación, que la salvación es del Señor. Y que es para no solamente evitarnos a nosotros ir a un infierno, sí que existe, que es real, y que vamos a Él si no tenemos a Cristo, sino para que Él sea exaltado. Si al final de toda esta historia, al final de que termine la pandemia, no hemos abandonado nuestros dioses, nuestra comodidad, nuestros placeres, nuestro deseo consumista para acudir a Dios y aferrarnos a Él y avivar nuestra sed de Él, nuestra comunión con Él, entonces estaremos repitiendo la misma historia de los israelitas. Y estaremos dejando que la salvación del Señor deje de brillar para dar gloria a su nombre y al de su Hijo Cristo, quien vino y murió y resucitó por ti. Amigo, a la luz de este pasaje, no hay otra cosa que decir, sino que tenemos que acudir a Cristo. Yo hablaba esta semana con el pastor Jonathan y le decía acerca de este pasaje que estos pasajes son maravillosos, pero mencionábamos algo del capítulo que sigue, que es el capítulo 10. El capítulo 10 dice, versículo 9, que si confesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
¿Notaron que todavía está el versículo ahí? O sea, los medios de la salvación a través de Cristo están dados para que acudamos a Él en arrepentimiento, en gracia y en amor. Y Cristo lo que quiere, simplemente Dios lo que quiere es que nos volvamos a Él, que no endurezcamos nuestros corazones. Y esa es nuestra invitación. Esa es nuestra invitación. Acérquense al Señor. No pierdan esta oportunidad que Dios nos está dando de glorificarle a Él, de acercar a otros a la salvación a través del Evangelio a Él, para que ellos exalten al mismo Dios que nosotros exaltamos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hemos entendido que la salvación es de Él, no es de el que más corre, no es del que quiere. Él es el alfarero y Él desea que nosotros acudamos a Él en arrepentimiento, que confesemos su nombre y vivamos para Él y para su gloria. Oremos. Padre, muchas gracias nuevamente por esta tu palabra. Hay muchas cosas, Señor, en este pasaje que nos ilustran, Señor, ese Dios bondadoso que tú eres, ese Dios que se complace, Señor, en obrar como solamente un Dios eterno lo puede hacer, como solamente un Dios arquitecto, un Dios que no está sujeto a nadie ni a nada, lo puede hacer. Padre, yo quiero rogarte que las familias que hoy escuchen este mensaje, los jóvenes, los niños, Señor, las personas que alguna vez llenaron este espacio, Señor, recapaciten en la forma en que están viviendo en medio de esta pandemia. Porque quizás algunos de ellos están tranquilos al saber que son salvos, pero están perdiendo la oportunidad de vivir como salvos para tu gloria. Porque quizás otros solamente creen que esto depende completamente de ti y están dejando una oportunidad para acudir en arrepentimiento a ti. Ayúdanos a entender, Señor, que tenemos que mirar la salvación desde este plano donde estamos. Que tú ves cosas de donde estás, de la salvación, Señor, que son inexplicables, pero que nosotros todavía tenemos los pies en este mundo. Y mientras estemos de este lado, Señor, tenemos que seguir acudiendo a ti, a los medios de gracia que has revelado a través de tu Hijo Cristo, de la iglesia, para que podamos acercarnos a esa promesa de salvación eterna que tienes preparada para Israel y para tu iglesia. Te damos gracias, Señor, esta mañana por este mensaje. Ayúdanos a meditar en él y a seguir gozándonos de la comunión que tenemos contigo, con tu Espíritu y con tu Hijo Cristo. Te pedimos todo esto en su nombre, en Jesús. Amén.